de hoy entonces. Lo que tenemos que ver es, les recuerdo que estábamos viendo la última vez, vimos un poquito de, con unas pequeñas cosas de economía. Entonces vimos algo sobre oferta y demanda. Ya les recuerdo eso. Esencialmente se dividía en dos cosas, en el precio y la cantidad demandada o la cantidad ofertada, ¿cierto? En un PIQ. Vamos a ver ahora un poco más sobre temas adyacentes, que son estos tres temas que incluso los mencionaron esa vez, así que se lo voy a, ahora sí, que son costos, me quedó muy feo eso, costos, ingresos y utilidades. Ya, a ver, ¿qué me puede decir usted de estas tres palabritas que están aquí? No sé si sabe a lo que se refiere cada una de ellas. Yo creo que de estas tres hay algunas que deben ser como evidentes lo que significan, pero quizá alguna otra no tanto. No sé si se maneja. Los costos son los gastos Claro. que exigen, el ingreso son todo el dinero o todo lo que entra, y Ujú. la utilidad es todo lo que se gana, por decirlo así. Efectivamente, eso es. Muy buena su definición, muchas gracias. Efectivamente, po. Claro, como usted debe imaginarse, el costo es lo que te cuesta, lo que te, claro, efectivamente te cuesta producir algo, ¿no? Para venderlo, usted tiene que hacer una inversión, ¿cierto? Tanto en qué sé yo, en publicidad, en el material, en la distribución, ¿cierto? Naturalmente que hay que hacer algún costo. Los ingresos efectivamente son lo que tiene que ver como con la plata que llega, sin embargo no es la plata real, porque después eso se tiene que equiparar con el costo, ¿no? Entonces es como lo que la plata que entra para usted vendedor, pero tampoco es la plata que le queda finalmente en su bolsillo. Lo que sí queda finalmente en el bolsillo es esto último que se llama utilidad, ¿no? Esta es la ganancia real que queda después de hacer una venta. Esas son las cosas en palabras sencillas. Entonces, costo, ingresos. Ya si usted pudiera definirlo, yo creo que ya tiene las herramientas para poder dar una definición de esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer matemáticamente? Ya, ¿cómo lo vamos a hacer matemáticamente? Entonces, bueno, lo voy a partir con el costo en primer lugar. Voy a borrar los otros primero. El costo, como tú te puedes imaginar, lo vamos a dividir en dos, de hecho. Ya vamos a hacer una división del costo en dos subcostos. Uno que se va a llamar costo fijo y otro que se va a llamar costo variable. ¿Ok? Lo escribí muy feo. Costo fijo. Ya. ¿Qué significan estos dos costos? Bueno, también los nombres los dicen y no es muy difícil de inferir. El costo fijo es cuando usted quiere producir o vender algo, independiente de lo que sea, va a tener que hacer una inversión inicial, así, poner un pie, así, pa, y poner una cantidad de plata. Esa cantidad de plata es fija, ¿ya? Es una cantidad X de dinero que va a tener que poner así, pum, de partida, para poder hacer su negocio. Eso se llama costo fijo. El costo variable, por otro lado, es un costo que depende de la unidad misma. ¿Bien? Es un costo que depende de muchas, como el nombre indica, depende de otras cosas. Ya no es un costo inicial como el primero, sino que es un costo que depende de algunas cosas. Y por lo tanto lo vamos a hacer como una función que va a depender de la variable de cantidad. ¿Ya? A ver si me explico lo que quiero decir. Entonces, el costo fijo no es más ni menos que, matemáticamente hablando, va a ser una constante.
va a ser un número fijo, un número constante. Sin embargo, el costo variable va a ser una función que depende de la variable Q. ¿Se acuerda? Habíamos acuñado esta variable Q para denotar la cantidad, ¿sí? En este caso va a ser la cantidad, bueno, la cantidad producida, ¿no? Entonces, el costo variable es un costo que va a depender de cuántas unidades yo estoy armando, ¿ya? Entonces, con estos dos subcostos, el costo total, o este simplemente costo que lo vamos a marcar acá con rojo, el costo en sí mismo, es la suma de los dos anteriores. Esto lo vamos a definir así, como costo fijo más costo variable. ¿Sí? ¿Sí? Dime. El, la Q del costo variable Mm. sería el costo fijo, No, 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 no. La Q ¿no? es la cantidad de Ah, unidades ok. producidas. Ah, ok. Ya, eso es respecto al costo, ¿bien? Como si tuviera que hacer usted una disminución del concepto, lo vamos a hacer de esa manera matemáticamente. Ahora, el ingreso, si pasamos al segundo objeto de la clase de hoy, ¿cómo cree usted que se calcularía el ingreso? Piénselo, voy a borrar todo ya. Pum. Pasemos al segundo objeto, el ingreso. ¿Cómo cree usted que debería yo calcular el ingreso? ¿Cómo se calcula? Esto es muy sencillo. El ingreso lo vamos a anotar. Podría ser lo Dime. que va ganando restado a lo que gasta. Mira, lo que está diciendo tú, Isidora, eso es la utilidad, ¿ya? Porque el ingreso Mm, es lo que entra, pero la utilidad es como lo que realmente queda en el bolsillo, ¿vale? ok. Lo que dicen en el chat es correcto, es el valor del producto por la cantidad. Lo que pasa es que, claro, como tú vendedor, al final, como habíamos dicho en la clase anterior, tú pones un precio, ¿no? Le pones un precio al producto. Entonces, el ingreso, que lo vamos a denotar con la letra I mayúscula, esto es muy sencillo, es el precio de la unidad por la cantidad de unidades. Súper sencillo, es P por Q. ¿Ya? Precio por unidad por el número de unidades vendidas. Eso es. Entonces, P, le recuerdo, esto era el precio. Y Q de nuevo, esta es la cantidad de unidades. Estas son las letras que hemos utilizado en la clase anterior y que vamos a seguir utilizando en economía, ¿eh? P y Q. Ya, el costo, perdón, me faltó mencionar que el costo lo vamos a anotar con la letra C, ya la C mayúscula. El ingreso es con la letra I y la utilidad es con la letra U. Pero las tres son mayúsculas y después de hecho vamos a comentar algunas cosas, pero más adelante. Eso es el ingreso, ya, muy simple. Por último, la utilidad, que es lo que decía la Isidora. Efectivamente, la utilidad, como ya hemos dicho, es lo que queda efectivamente en el bolsillo. Entonces, esto es la utilidad que la vamos a anotar con la letra U. Se traduce en todo lo que entra, que es el ingreso, menos todo lo que me cuesta, que es el costo. Ya, ¿alguna pregunta entonces? ¿Se entienden los conceptos? Sí, profe, se entiende. Ya, bueno, muy bien. Ya, pues a ver, veamos un ejercicio, a ver, para que aplique esto que acabamos de decir, veamos un ejercicio. Voy a escribirlo, ejercicio. Voy a escribirlo, la compañía Anderson fabrica un producto
para el cual el costo variable por unidad es de $6. El costo fijo es de $80.000. Cada unidad tiene un precio de venta de $10. Determine el número de unidades que se deben vender para obtener una utilidad de 60.000. Ya, ese es el ejercicio. Le voy a pedir que de nuevo trate de hacerlo usted primero. Después lo revisamos nosotros. Ahí entre todos. Cualquier pregunta me dice nomás. Por mientras, de hecho, le voy a escribir otro ejercicio, ya para que veamos dos de una. Voy a escribir otro más aquí por mientras. Ya, Profe, sí, dígame. eh, así usted dijo que el costo variable es como una función, Sí, ¿cierto? sí. Y la constante que podría tener esa función podría ser el costo fijo o no, No, el costo fijo y el ¿no? costo variable son aparte, son independientes entre ellos, ¿vale? Ya, Pero Profe, se unen cuando tú calculas el costo total. Ahí sí que los juntas los dos. ya, profe, gracias. Ya, de nada. Dígame quién me va a apuntar. yo le hice. ¿Me podría dar un ejemplo de costo fijo y costo variable? Es que lo entendí, pero no logro imaginar como qué es cada uno, así como el costo fijo es lo que yo invierto en total en la empresa No, y el costo, no, el costo fijo es una cantidad de plata que tú tienes que poner al principio de cuando tú haces tu negocio, ¿cierto? Al comienzo vas a tener que hacer una inversión fija, por ejemplo. Si quieres, que quieres abrir un negocio, por ejemplo, vas a tener que inmediatamente poner un arriendo, no sé, para arrendar el local, por ejemplo, ¿no? Para el primer mes vas a tener que pagar así una cantidad de plata así como al tiro, ¿cierto? Para arrendar el espacio, por ejemplo. El costo variable es una cantidad que depende de la unidad que tú produces. Imagínate que tú quieres producir, queréis vender lápices, ¿ya? Entonces, ¿qué sería el costo variable? Por cada lápiz que tú vas haciendo, ¿no? Lo mandáis a hacer, por cada lápiz que tú quieres vender, vas a tener que pagar una cantidad de plata que es por el material, ¿cierto? Es por el servicio de que te los vengan a dejar, qué sé yo. ¿Cachai? Es como por cada lápiz tiene que haber una inversión chiquitita, pero depende de la unidad. No es como fijo al principio del otro, ¿cachai? ¿Qué es la diferencia? ok, ya entendí. Eso, profe. Ya, de nada.
¿Alguna otra duda? ¿Cómo van? ¿Se entiende todo? Sí, profe. Ya, bueno. Profe, Dime. el costo variable podría ponerlo como 6 por Q, ¿o Sí, no? eso es, ¿Sí? efectivamente. Ah, ya, Sí. ya. Voy a anotarlo acá en todo Gracias. caso. Ya de nada. Entonces, en el primer ejercicio, chum, el costo fijo, como bien dice el ejercicio, te lo dice el tiro, es de 80.000, mientras que el costo variable, como le había dicho, esta es una función que depende de Q, depende de la cantidad. Entonces, en este caso es simplemente 6Q. ¿Ya? Por cada unidad, entonces, usted tiene que pagar como vendedor, tiene que invertir $6. Por eso es 6 por Q. Con esto, entonces, el costo total lo va a tener al tiro, es la suma de ambos. De ahí tiene el costo escrito en la pizarrita. Maximiliano. Profe, Espérame. Maximiliano, dígame. ¿No? Profe, una Dime. consulta en el Dime. ejercicio 2, Sí. lo dice maximizar la producción.
Ya, el ingreso, más ¿Cómo bien. se cambia? No te escucho nada, se te está ¿Cuál cortando el sería? micrófono. Se te está cortando el micrófono, no escucho nada. ¿Qué ¿Y cosa? ahora? Aló, aló. Sí, ahí sí, ahora sí. Ya, que por ejemplo cuando dice el nivel de producción que maximiza el ingreso total, Mm. es como en el PEN, precio, igualarlo a cero para ver hasta qué punto va a ganar y después se vuelve negativo o cómo es. No tiene, no, nada que ver, no. Lo que tienes que hacer es primero definir cuál es el ingreso. ¿Me ves para adentro? Escribirlo como una función, la función ingreso. Ya, en el segundo, eso, bueno, respecto al segundo ejercicio para los que ya van en el segundo. Lo primero que tienes que hacer es definir quién es I, en la función ingreso. Luego de que ya tienes definida esa función I, lo que tienes que hacer es maximizarla. ¿Te acuerdas que en algún momento ya hemos calculado máximos? Tenéis que buscar Sí, en esa Con función, el vértice, en esa función tenéis que buscar el punto más alto, ¿cierto? Eso significaría el máximo, donde está más arriba. Y en este caso, si efectivamente, como hicieron un spoiler, esta función es una parábola también. Ya lo vas a tener que calcular tú. Entonces va a ser el vértice. ¿Ok? ya, profe, muchas gracias. Ya de nada. Ya a ver, hagamos el primero entonces. ¿Por cuánto les dio? ¿Ya lo hicieron? No, Profe, yo tengo una duda, sí, dígame. que no entiendo por qué el costo variable es 6Q y no 6 solo, que yo lo hice, pero lo hice con el 6 solo, entonces asumo que lo tengo malo. Sí, porque, Niño. repito, el costo variable, como su nombre indica, es un costo que depende por unidad. ¿Ya? En el ejemplo que le había dado anteriormente, si tú quieres fabricar o vender lápices, por cada lápiz vas a tener que invertir una cantidad de dinero por el material del lápiz, ¿cierto? Por la, qué sé yo, la publicidad del lápiz, no sé, gastos, pero que dependen del lápiz solito, entonces por unidad vas a tener que pagar una cantidad. Por eso es 6 por Q, ¿cachai? Donde Q es la cantidad, ¿no? 6 por la cantidad. Y entonces el costo, bueno, vamos a repetirlo. El costo va a ser 80.000, me falta un 0, 80.000 más 6Q. Ya, el ingreso es P por Q y el precio es 10. Entonces, ¿cómo sería el ingreso? Déjenme ver. A ver, es 10 por Q. Si el precio es 10, por la cantidad es 10Q. Y por lo tanto, la utilidad, que es lo que me interesa en el ejercicio, ¿cierto? Una utilidad de 60.000. En la resta de ambos es 10Q menos 80.000 menos 6Q. Que eso te va a dar ¿cuánto? 4 por Q menos 80.000. Esa es la utilidad en este ejercicio. ¿Ya? Esa es la utilidad en este ejercicio. Entonces, si te dicen que quieres calcular la utilidad, determinar el número de unidades para que la utilidad sea de 60.000, lo que vas a tener que hacer tú es tomar esta última fórmula que acabamos de escribir. Voy a borrar esto. La última fórmula que quedó. Y eso tienes que igualarlo a 60.000 y despejar Q. Entonces lo que hay que hacer finalmente, dado que esta es la utilidad, esto hay que igualarlo a 60.000. Y con eso vamos a poder determinar la cantidad de unidades que se deben vender para tener una utilidad de 60.000, ¿no? Despejar la Q en este caso. Entonces queda 4Q igual a 140.000. De manera que Q será 140.000 dividido por 5, perdón, por 4, lo cual es 35.000. Entonces la respuesta del ejercicio es esa, ¿no? El número de unidades voy a escribirlo en palabras.
el número de unidades que se deben vender son 35.000 unidades. Esa es la respuesta. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, entendí, pero me perdí. ¿Por qué Sí, llegó a profe. 4Q? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Por qué llegó a 4Q? Porque es el ingreso menos el costo. ¿Ya? El ingreso era 10Q. Vamos a borrar todo. El ingreso, voy a volver a escribirlo. El ingreso era 10 por Q. El costo, por otro lado, era 4, no, era 6. 6Q más 80.000. La utilidad, por lo tanto, es la resta de ambos, pues es I menos C, ¿cierto? Es lo que tú ganas menos lo que te cuesta. Por eso aparece 10Q menos 6Q, que es 4Q. Ah, ya entendí. Que parece que le había faltado poner una Q en el 10 anteriormente. Puede ser, puede ser. Gracias, profe. ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿Se entendió? ¿Lo cacharon? ¿Está claro? Sí, profe, Yo lo se entendí. entendió. Ya, qué bueno. Espero que todo el resto de ¿cuántas personas hay aquí? Todo el resto de los 37 sujetos que aquí nos están hablando, espero que estén entendiendo. Profe, ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el segundo ejercicio ahora? A ver. ¿Cómo se hace esto? ¿Alguien ya lo hizo? Gracias. Se multiplica el 1000 por 2Q, entre paréntesis, multiplicarlo por el Q, que es la cantidad de unidades de Sí, pues. demanda. Exactamente, exactamente. Claro, lo que yo le decía antes, pues. Lo que yo le decía, pues el ingreso se calcula como el precio por unidad por la cantidad de unidades, pues ese es el ingreso. Por lo tanto, el I siempre se calcula así como P por Q. Se lo escribí anteriormente. En este ejercicio, entonces, efectivamente, te están dando la fórmula del precio. El precio es 10.000 menos 2Q. Entonces, el ingreso es simplemente 10.000 menos 2Q por Q. Esa es tu fórmula de ingreso. Y eso es una función cuadrática, ¿no? En la variable Q, como hemos estudiado ya anteriormente. A esa función cuadrática hay que sacarle el máximo. Eso se llama maximizar. ¿Alguien ya lo terminó? ¿Estamos listos? ¿No estamos listos?
Profe, Sí. en un programa, cada vez que me aparezca, por ejemplo, la indicación, la función de demanda para un producto es tanto, tanto, Mm. se refiere a un costo variable, ¿verdad? ¿Cómo? ¿El costo variable? ¿O no? Es que usted dijo que depende de la función de Q, y como ahí tiene un Q. Ya, no. Esto no tiene nada que... De hecho, acá en este ejercicio no tiene nada que ver con el costo, ni siquiera está comentado, no está ni siquiera mencionado. Y está bien la pregunta, pero se lo explico. Esto que está aquí es el precio, como bien dice acá, es el precio por unidad cuando los consumidores demandan Q unidades por semana. Eso es un precio, no tiene nada que ver con el costo, ¿vale? ¿Se entiende, no? ¿O aún no? Sí entiendo, pero me cuesta un poco como tenerlo claro. A ver, ¿qué te puedo decir? Es que, como habíamos dicho anteriormente, cuando hablamos de demanda, el precio con el cual el vendedor, ¿cierto? El vendedor pone un precio para su artículo en venta, el precio igual depende de cuánta gente está interesada, ¿ya? Por eso el precio también es una función que depende de Q, como habíamos comentado la vez anterior. El precio, que es en este caso el precio de la demanda, sigue siendo una función que depende de Q, ¿ya? En todo este contexto que hemos estado mirando, de ingresos, precios, etcétera, hay muchas funciones que dependen de Q, porque Q es la variable independiente, de hecho, ¿no? Q es una variable que no depende de nada, Q es Q, que es la cantidad de artículos en general. ¿Ya? Entonces, no se confunda una cosa del costo, otra cosa del precio, los ingresos, son puras cositas distintas. ¿Alguien ya lo Profe, terminó? Dime. profe, el resultado que le salió fue 250 productos semanales por $125. Sí, Ve- 125.000. 125.000. Sí. Ah, ya, ahí me faltó eso. Sí, pero está bien, eso es. ¿Alguna Ya. otra pregunta? Profe, yo una consulta. Sí. Lo que le había preguntado por chat de que, por ejemplo, a mí me dio el vértice 250,125.000. Ujú. El eje X siempre se refería al precio y la demanda era el Q, o sea, el 125.000, ¿cierto? No, en este vamos a volver a repetir eso porque igual es importante que lo voy a repetir para todos. Cuando hablábamos de demanda y cuando hablábamos de oferta, en todo este contexto también le recuerdo, cuando hacíamos un plano cartesiano, el eje Y representaba el precio y el eje X representaba la cantidad. Ya es un gráfico P versus Q. ¿Ok? Entonces el eje X es la cantidad de artículos y el eje Y es el precio. Precio demandado, precio ofertado. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el gráfico, profe? ¿Cuáles serían cada eje? Eso que está ahí, pues, esto que está marcado en azul, pues el eje Y es P, el eje X es Q. Entonces, si tú quieres dibujar así como la parábola, si te interesa graficar la parábola, a ver, dame un segundo. La parábola va a ser una cosa como así. eh, Profe, una cosa como así, ¿vale? La parábola va a ser una cosa así. profe, Espérame. La parábola va a ser una cosa así, ¿ya? Entonces,
Entonces, esto que está marcado acá sería una especie de función de ingreso. Ya no sé si exactamente así el dibujo, pero va a ser más o menos así. Entonces, insisto, el eje X es la cantidad, el eje Y es el precio. ¿Ya? Este vértice entonces sería el punto más alto. No sé, por poner un ejemplito, sería el vértice, estaría ahí. Ese vértice de ahí es donde se maximiza la cantidad del ingreso, ¿ya? Por una cantidad de unidades que es lo que necesitas calcular para el ejercicio. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Ya, ahora sí, Agustín, ¿iba a contar algo? Sí, quería saber por qué le dio 125.000. Que a mí me dio lo mismo, pero el 125.000 me dio negativo. Vamos a ver, pues ya lo voy a resolver ahora. Vamos a Profe, resolverlo. ¿puedo hacerle una pregunta antes? Sí, dime. Es que me perdí un poco. Estaba buscando la fórmula de vértice Ujú, y me acordé de que habían dos fórmulas. ujú. No me acuerdo en cuál se ocupaba cada una, como cuando era horizontal o vertical. En todo esto, mira, ya, igual es una buena pregunta. Todo lo que veremos, a ver, no, eso te lo voy a responder de dos maneras. Voy a hacer aquí con verde, voy a hacer un versus con verde. Te lo voy a responder de dos formas. La parábola horizontal, que como ya hemos dicho, no sé, una cosa así, esto no es una función. Ya, para que se recuerde usted, esto no es una función. Voy a marcarlo con rojo. No es una función. Esto es una relación. Que esto ya se lo había comentado hace tiempo atrás, la diferencia entre función y relación. Repito, ¿por qué no es una función? Para que algo sea una función, cualquier línea vertical que tú traces tiene que cortar en un solo punto. En este caso corta en dos. Eso ya indica al tiro que no es una función. Todo lo que estamos viendo ahora en todo esto de ingreso y demanda y bla 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 son puras funciones. Todo es una función. ¿Ya? Todos estos conceptos son funciones. Entonces, parábola horizontal no te la voy a topar nunca en este contexto, ¿no? Esto está totalmente descartado. ¿Ya? Entonces, solamente en la vertical, inmediatamente. Ya todo lo que sea parábola horizontal está afuera. Profe, gracias. Ya. Vamos a ver, entonces le voy a resolver el ejercicio. Veamos. Ya, veamos. Entonces, si este es el ingreso, lo que tenés que hacer tú, claro, como habíamos dicho, esto es una parábola. Entonces lo voy a distribuir en menos 2q cuadrado más 1000q, ¿no? Entonces, esto es una parábola, es una función cuadrática cuyo vértice, como hemos dicho, la fórmula era, te recuerdo, menos b partido por 2a, discriminante menos discriminante partido por 4a. Entonces lo que me interesa para el ejercicio es calcular el vértice a esta parábola. ¿Ya? Eso es lo que me interesa para el ejercicio. Voy a borrar el enunciado porque me silencié. Eso es todo lo que necesito saber. Ya. Entonces, ¿cuánto da el primer eje del vértice? La primera coordenada del vértice. Bueno, voy a anotar los valores de A, B, C. Acá los vamos a anotar por aquí al ladito con color azul. Para tenerlos claros. El A entonces en este ejercicio es menos 2. El B es 1000. Y el C es 0, ¿no? Porque no tiene C. Ya el A es menos 2, el B es 1000 y el C es 0. Entonces, ahora calculo el vértice. El vértice se va a calcular como menos b, es decir, menos 1000, el primer elemento, ¿cierto? Partido por 2 por menos 2 abajo. Y ahora, la segunda coordenada del vértice, el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Pero el c es 0, entonces simplemente b cuadrado. Entonces esto va a quedar menos 1000 al cuadrado partido por 4 por menos 2. ¿Ya? Y ahora lo que usted tiene que hacer es hacer ese calculito.
¿Cuánto es menos 1000 partido por 2 por menos 2? Y el otro es menos 1000 al cuadrado partido por, bueno, 4 por menos 2. Y eso le va a dar exactamente lo que habíamos estado comentando. Le va a dar 250, 125.000. ¿Se entendió eso hasta el momento? Sí, sí, sí. Ya, entonces, eso es, pues, ¿cuál es la respuesta final? Entonces, el ingreso es máximo, la respuesta es, el ingreso es máximo cuando se demandan 250 unidades a un precio de 125.000 dólares. En este caso estaba marcado en dólares. Voy a escribir esa respuesta con color azul. O rojo, Profe, lo que- ¿cómo sé cuál es cuál? Espérame un poco. La respuesta es, el ingreso, voy a anotarlo, es máximo cuando se demandan 250 unidades a un precio de 125.000 dólares. Esa es la respuesta, ya. ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo sé cuál es cuál? Ya, repito. El Sí. eje X, que es la primera coordenada del vértice, representa la cantidad. El eje Y representa el precio. Ah, verdad, verdad. Ya es un, Verdad. es un gráfico P versus Q. Sí. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con el tema de los signos, no se cambia el signo, ¿Qué signo de qué? porque si uno lo eleva a 2, quedaría en positivo, y Sí, después el de abajo queda en negativo y sería negativo. pero el menos está afuera, no está dentro del cuadrado, está afuera. Es menos 1000 al cuadrado, el menos está afuera. Entonces es básicamente 1000 al cuadrado, ¿cuánto es? 1.000.000. Es menos 1.000.000. ¿Ven? El menos está afuera, no está dentro del cuadrado. Profe, ¿qué pasaría Sí. si da negativo al final el punto? Sería un error, o El sea, vértice. a ver, si te quedara, por ejemplo, ¿qué pasaría si quedara esto? 250, menos 1125, ¿qué ocurriría en ese caso? Significaría que el ingreso máximo es negativo, o sea que tú vas a tener que deber plata, lo cual es como un poco ridículo. Porque estamos hablando de ingresos, pues es lo que tú estás ganando, ¿no? Si fuese un número negativo significaría que vas a tener, el ingreso máximo es deber plata, es como un negocio totalmente no rentable. Gracias, profe. Entonces, profe, es como la misma fórmula si estáis perdiendo plata. Sí, 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 perder plata, ganar plata, perder plata, la única diferencia es un signo en este caso. Ah, perfecto. No es como Profe, que Vamos, haya una entonces, fórmula para ¿cómo? sacar igual, así en parábola las pérdidas, sino que es la misma al final. o sea, mira, a ver si con esto le queda más claro. El ingreso, como hemos dicho en este ejercicio, el ingreso ya no sé, es una cosa así. Voy a hacer una parábola de este estilo ahora. El ingreso va a ser así. Entonces, el ingreso máximo está aquí, ya en el vértice. ¿Sí? En cualquiera de estos casos, como tú te estarás dando cuenta, en cualquier caso, el ingreso es, tú estás ganando plata, independiente de cuánta plata, tú estás ganando plata. ¿Por qué? Porque la parábola está por encima del eje X, ¿cachai? La cosa es que aquí, para esta cantidad de unidades, que estoy marcando acá con naranjo, para esta cantidad de unidades, tú vas a ganar una cantidad de plata que no es mucha. Pero si vendes más unidades, el precio va a subir, por lo tanto tu ingreso es mayor, hasta que llegas a un punto culmine y después, si sigues produciendo más, tus ganancias van a ser menos, pero igual vas a seguir ganando plata, ¿cachai? Solo que es menos, pero igual ganas. Por el contrario, si la parábola siguiese hacia abajo, a los negativos, ¿qué pasaría ahí? Tú vas a tener que empezar a pagar plata, ¿cachai? Vas a estar debiendo plata. Si sigues produciendo más unidades y la parábola se mueve hacia abajo, significa que ya no vas a tener ingresos, sino que vas a estar ganando deudas. ¿Cachai? Como que en esta región de aquí hacia allá ya se vuelve un negocio no rentable, ¿sí? Ahí significaría que uno está produciendo más de lo demandado igual, ¿o no?
Claro, más de lo que sí, se puede consumir. efectivamente, claro, no estáis ganando lo que estáis invirtiendo, sí, efectivamente. Ya, ¿alguien más iba a preguntar algo? ¿No? Ya. Otro ejercicio entonces, a ver. A ver. Otro ejercicio, a ver. Profe, Una estos fábrica. ejercicios se supone que están en el aula, ¿no es cierto? Sí, solo que todavía no están aún, pero sí los voy a subir ahora apenas termine la clase. Están en esos archivos que siempre están en el aula. A ver qué dice. Una fábrica produce ropa deportiva para damas y está planeando vender su nueva línea de conjuntos deportivos a detallistas. El costo para estos será de $33 por conjunto. ¿Ya? Por conveniencia del detallista, la fábrica colocará una etiqueta con el precio de cada conjunto. ¿Ya? ¿Qué cantidad? Debe ser marcada en las etiquetas de modo que el detallista va a reducir el precio un 20%. Durante la liquidación y así y aún obtener una ganancia de 15% sobre el costo. Ya, ese es el ejercicio de ahora. Trate de hacerlo. ¿Alguna pregunta? Profe, una Mm, consulta. mm, El costo de los 33 por conjunto, viene incluido ujú. el, el costo variable y el costo fijo, ¿cierto?
Em, déjame pensarlo. No, en realidad el fijo aquí no está mencionado. Am, a ver, déjame ver. Dame un segundo. No, no, en todo caso, claro, no, en este ejercicio no está mencionado el costo fijo, pero en este ejercicio tampoco es importante conocer el costo fijo. Entonces, ese es el costo variable en realidad, ¿vale? Entonces, porque en este ejercicio lo que importa, como te preguntan por las etiquetas de cada producto por separado, lo que importa es, de hecho, ni siquiera importa lo total, sino que importa lo individual, ¿no? Los precios y los costos por cada cosita por separado. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Ya, ¿alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Está muy enredado? No, profe. Un ¿Vamos bien? poquito más de tiempo. Ya, ok, me espera un poquito entonces.
¿Salió o no? ¿Estamos listos? ¿Cuánto le dio el resultado? A ver. Profe, para el ejercicio es necesario calcular a qué precio debe estar cada unidad, ¿cierto? Sí. Sí. Y eso usted lo tiene ahí anotado para ver si voy bien o Sí, cachar tengo si la estoy mal. respuesta. Si te interesa la respuesta final. Ya, profe. Le dio decimal el precio de cada Sí, unidad, ¿cierto? sí, claro. Le dio 47,4375, ¿no? Eso, sí. Excelente, eso Ah, es. buena. Gracias. Ya alguien más ya lo hizo, ¿se entiende? Profe, a mí no se me ocurre cómo hacerlo. Sí, me imagino. Si ¿Podría, igual, podría hacerlo usted, profe? sí, obvio, si igual es como enredado este ejercicio, así que veamos. Vamos a hacerlo ahora, en el ratito que nos queda. Entonces, lo que ocurre es que en este caso, como le había comentado anteriormente, todo aquí depende como, no es como una ganancia ni un ingreso, nada global, ¿no? Sino que es, puesto que queremos ponerle el precio por etiqueta a cada artículo, ¿no es cierto? Y rayar así la etiqueta que vamos a poner. Tiene que ser todo por unidad, ¿no? Por artículo. Entonces, como en vez de ser algo global, es algo como particular, ¿no? Algo como chiquitito, como microscópico. Por lo tanto, nosotros sabemos que voy a poner la fórmula, la original que le había dado, la utilidad total, ya cuando lo habíamos comentado, la utilidad total entonces era el costo total, perdón, al revés. El ingreso, voy a ponerlo así marcado de esta forma, el ingreso total menos el costo total. Ya. Por lo tanto, si tú quieres calcularlo en particular, ¿cómo sería hacer eso? Si tú quieres tomar, acá está todo en total, es decirlo, repito, como de manera global, lo que vamos a hacer es tomar toda esta expresión y la vamos a dividir por Q. ¿Cachai? Porque si tú lo divides por la cantidad de unidades, te va a quedar como con la información, pero en particular. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener es la siguiente fórmula, la utilidad por conjunto, en este caso porque está vendiendo conjunto de ropa, ¿no? Entonces, como el producto en sí mismo. La utilidad por conjunto, en este caso entonces va a ser eso. Va a ser el ingreso por conjunto menos el costo por conjunto. Todo de manera individual. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Vamos a ver algunas cositas que vamos a ir desmenuzando. Primero, el costo por conjunto te lo dan. Esto que está acá al lado derecho, que voy a marcar con verde, tú sabes al tiro que esto es 33. Eso te lo dan. El ejercicio te lo da. Ya, eso es un dato menos. Listo. ¿Qué pasa con esta hora? El ingreso por conjunto. Como yo le había comentado, el ingreso total, voy a volver a escribir esto con color negro. El ingreso total acá es P por Q. Es el precio por la cantidad de unidades. Si tomo el ingreso total y lo divido por Q, entonces lo que voy a rescatar, entonces este ingreso por conjunto no es más que el precio P. Eso es el precio. Y de hecho es el precio que yo quiero calcular en este ejercicio, porque me preguntan cuál es la cantidad que debe ser marcada para que bla, bla, bla. En este ejercicio la incógnita es el precio, ¿ya? Que está ahí, de hecho. Por lo tanto, en este ejercicio, para calcular el precio, lo que voy a hacer es, voy a despejar de esta última ecuación que tengo acá, voy a despejar el P. Ya lo voy a escribir así. Por lo tanto, el precio se va a descomponer como la utilidad por conjunto más el costo por conjunto.
que el costo por conjunto es 33. Así que lo voy a anotar al tiro, como 33. Voy a borrar acá. Eso. Eso es lo que tengo hasta el momento. Ya. Hasta el momento, ¿se entiende todo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Ya. Este Profe, es el espere. precio. Dime. ¿Por qué ahora es más 33 y no menos 33? Porque. A ver, ¿dónde está? Porque tomé esta fórmula de acá y despejé la P, ¿cachai? Entonces el 33 lo pasé para el lado izquierdo sumando, Ah, ya. ¿sí? Porque insisto que la incógnita es el precio, entonces despejé P. Por eso quedó ahora más 33. ¿Ya? Ah, ya. Bien. Gracias, profe. Ya, de nada. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que decía el ejercicio, ya la segunda parte, porque te habla de unos porcentajes, de una liquidación, etcétera, ¿no? Te dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué cantidad debe ser marcada en la etiqueta? O sea, ¿cuál es el precio? Para que el precio, cuando yo lo reduzca en un 20%, aún así voy a obtener una ganancia del 15% sobre el costo. ¿Cómo se coloca eso en fórmula? Voy a reducir el precio en un 20% para aún así obtener una ganancia del 15% sobre el costo. ¿Cómo voy a anotar eso? Cuando te hablan de ganancia, entonces, primero, identificar. Cuando te hablan de ganancia, estamos hablando de esto, utilidad por conjunto. ¿Ya? Entonces, si me están diciendo, voy a partir por ahí. Cuando me dicen el 15% sobre el costo, ¿cómo anoto eso matemáticamente? El 15%, ¿cómo anoto el 15% de algo? ¿Cuánto es el 15 partido de 15%? 100. Dame un segundo. El 15% de 80, ¿cómo se calcula esto? 80 por 0,15. Sí, exactamente. Que es lo mismo, exactamente lo que decía el otro compañero, 15 partido por 100. Y se multiplica por el 80, ¿cierto? O lo que es lo mismo, claro, 80 por 0,15. Así se calculan los porcentajes, ¿vale? Que no lo hemos comentado en este curso, pero así se hace. Entonces, si te dicen el 15% por sobre el costo, y el costo es 33, lo que tienes que hacer tú es reemplazar acá por 0,15 por 33. Eso es el 15% sobre el costo es 33. Ya. Y al lado izquierdo, cuando te dicen reducir el precio en un 20%, si el precio es P, y yo lo quiero reducir en un 20%, lo que voy a tener que hacer es tomar P menos 0,20 por P. ¿Sí? Estoy tomando el precio total y le estoy reduciendo el 20%. Entonces, esta es la ecuación que va a quedar. Y de aquí tú tienes que despejar la variable P. Y eso es lo que pide el ejercicio. Entonces, la ecuación es P menos 0,20 por P igual a 0,15 por 33 más 33. Y esa es la ecuación que tienes que despejar la P. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, Profe. va súper bien. Ya. Ahora lo único que hay que hacer entonces, repito, es despejar la variable P. ¿Y cómo despejamos la variable P? Bueno, juntamos al lado izquierdo, esto es 0,8 veces P, igual a este número que no sé cuánto vale, 0,15 por 33 más 33, y al final la respuesta es esto, P igual a, paso dividiendo el 0,8, es 0,15 por 33 más 33, todo esto dividido en 0,8. Y eso lo vas a hacer con calculadora y no sé, con calculadora te va a dar, con decimales, da 47, lo voy a anotar acá con rojo. Vamos a marcar. Entonces de aquí, se me está yendo el mouse. El precio final ya es 47,4375. Y esa es la respuesta final del ejercicio, ¿vale? Profe, ¿por qué 0,8? Porque es, desde acá al lado izquierdo es P menos 0,2P. ¿Ya? En otras palabras, para que te quede más claro.
Tú tienes el precio y lo estás reduciendo en un 20%. Lo que te queda entonces es el 80% del precio. Por eso es 0,8 por P. Ya, a ver si ahí le queda más claro. ¿Sí? Si estoy tomando el precio y le Profe. saco el 20%, me quedo con el 80%. Dime. ¿Por qué es 0,15 por 33? Porque es el 15% por sobre el costo, como te dice acá. El 15% de 33. El 15% de 33 se calcula así, como 0,15 por 33. Por eso aparece ahí el 0,15 por 33. Ya, profe, gracias. Ya, de nada. ¿Cómo ¿Alguna esto otra se duda? escribiría como en respuesta, profe? Porque como está la pregunta, Sí, la respuesta entonces, ¿cuál es? El fabricante debe marcar las etiquetas a un precio de 47,4375. Esto está en dólares, ¿no? Sí, está en dólares también. Respuesta final, entonces. Ya estamos a la hora, pero lo voy a terminar. Con esto terminamos la clase. Entonces la respuesta es: el fabricante debe etiquetar los conjuntos a un precio de... ¿Cuál era el número? Se me olvidó ya. 47,4375. Listo. Ya. Esa es la respuesta, ¿bien? ¿Alguna última pregunta que me quiera hacer? Ya para terminar, porque ya no estamos pasando la hora. ¿Alguna última duda? No, estamos listos entonces. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, Chao. profe, gracias. Nos vemos. profe. Chao. Profe, gracias. Chao.